Son las 7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Y la noche de este miércoles se realizó la 69ª edición del certamen Miss Venezuela. Este evento pues se celebró en el marco de los 70 años de este concurso en el Poliedro de Caracas. Volvieron al Poliedro y la nueva reina de la belleza 2022 es la caraqueña Diana Silva, más adelante estaremos hablando de eso. Pero para conocer todos los detalles de este magno evento de la belleza, de la noche más linda de Venezuela, tenemos como invitada a la reconocida periodista de espectáculo Carmela Longo, quien nos acompaña el día de hoy. Hola Carmela, un placer saludarte, bienvenida. Hola, un gusto nuevamente conectarme con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, tienes años de experiencia haciendo la cobertura y los comentarios del Miss Venezuela. ¿Cuáles son tus impresiones de este certamen que ha mantenido a la población venezolana bajo la expectativa? Y bueno, ahora queremos develar cuáles son las impresiones de esta noche. Bueno, nada, yo creo que el hecho de que el concurso haya regresado nuevamente al Poliedro de Caracas después de una década es algo que hay que celebrar, Así porque es. además no sé qué tanto de lo que voy a comentar se pudo notar en cámara, pero yo que estuve en el Poliedro pude ver un espectáculo donde la gente que estaba trabajando detrás de las cámaras lo dio todo, desde las candidatas hasta los animadores, pasando por los productores, los artistas que estuvieron compartiendo con el público. Yo creo que fue un momento importante, no solo porque se trataba del 70 aniversario del certamen, sino también porque fue un momento simbólico, especial, porque 70 años no es fácil en ninguna área de la vida para llegar a 70 años. Y además, bueno, las circunstancias que sabemos, cómo está el país, yo creo que la alianza entre Venevisión y Advanta, esa decisión que tomaron de unirse las dos compañías para hacer esta edición fue acertada más allá de cualquier comentario y más allá de cualquier otro señalamiento que se le quiera hacer. Yo creo que hubiese sido complicado hacer un concurso como el que se hizo anoche si no hubiera habido esta alianza, ¿no? Sí, es importante destacar que el Pollo Simonato, Hugo Carregal, productores de este evento, han tenido la experiencia previa con Joaquín Riviera, que en paz descanse, y dieron lo mejor, como tú lo dices, en estos 70 años. Desde el punto de vista del espectáculo, de la puesta en escena, de la coreografía, del juego de luces, ¿cuáles son tus impresiones en comparación con otros años? Mira, uno de los señalamientos que le han hecho al Miss Venezuela, no ahorita, porque lo que pasa es que, como que nosotros lamentablemente tenemos memoria corta, entonces siempre vemos lo que ha pasado más reciente. Pero incluso en los 90, yo anoche le comentaba a mis compañeros periodistas en el área donde estábamos, que cuando hicieron el conteo de quienes habían sido las Misses desde 1952 hasta el año pasado, yo conté también porque yo no me había puesto nunca a pensar cuántos concursos he hecho, he estado yo como periodista, he estado cubriendo yo como periodista. Y ayer los conté y son 33, y Wow. 33 ininterrumpidos, y el concurso tiene 70. Y yo recuerdo también en los 90, que fue, digamos, la época, los finales de los 80 y los 90 fue como la época más importante del certamen, de más brillo, de más cosas, de más pompa. También se le hacía críticas a mi Venezuela, que estaba, para el momento estaba retrasado, que no salía del cartón piedra y no sé qué. Entonces, anoche pusieron una puesta en escena que, bueno, pues obviamente tendrá sus detractores, como también tendrá a quien les gustó, moderna. Cuando digo moderna me refiero con una tecnología que no se había visto en otra. Ellos habían tenido un intento, pero claro, en el estudio 1 de Venevisión era más complicado llevarla a Sí. cabo. Ujú. Habían tenido un intento de utilizar pantallas, de utilizar cosas como se utilizaron anoche. Entonces, eso se usa muchísimo en los concursos internacionales, en el mismo universo, en el mismo mundo, y eso es lo que está ahorita, digamos, marcando la pauta en cuanto a certámenes de belleza. Pero entonces allí entra la otra crítica de la gente que no le gusta los certámenes de belleza, pero tenemos que entender que Miss Venezuela está tatuado en la piel, está tatuada en la piel de los venezolanos. No importa la razón, no Así importa es. si hay crisis, si no hay crisis, no importa por qué, pero yo te aseguro que anoche, como los años anteriores, incluso los años en que el concurso estuvo muy golpeado, porque eso no es secreto tampoco, fue el programa más visto de la televisión venezolana. Y que nos interesa a quienes están adentro como a los venezolanos que estamos afuera, porque esto es una tradición y estamos acostumbrados desde niños a ver el Miss Venezuela. Quisiera que habláramos acerca del gran ausente, Osmel Sousa, y también de la presencia bien emotiva de Gilberto Correa.
Claro, a mí nadie me pidió mi consejo, pero si a mí alguien me hubiera preguntado, ¿qué le dirías tú a Osmel sobre su posición de Miss Venezuela? Yo le hubiera dicho que fuera. Así como él decía, no, yo no me voy a ir a sentar, a aplaudir algo que yo sé que pasó. Eso es verdad, yo entiendo su posición, pero pasó lo que yo comentaba. Cuando nombraron a Osmel, el poliedro se vino abajo, porque es que no, es que sí me parece, y eso también lo creo, que el trato fue mezquino en el sentido de que no, o sea, el aporte que le dio Osmel al Miss Venezuela es invaluable. Sí. El concurso no sería hoy en día, ni tampoco en sus años de esplendor lo que fue, si no hubiera sido por el ojo que él tuvo para escoger unas candidatas, para escoger unas reinas, que todavía, a pesar del tiempo, mantiene al país como el país con más títulos internacionales de belleza. Entonces, sí me pareció que nombrarlo ahí casi que corriendo con una foto, me pareció que sí pudieron haber hecho algo mejor. Pero si yo hubiera sido Osmelo, yo hubiera tenido la oportunidad de decírselo, le digo, ve, no importa, ve y te sientas y aplaude lo que él dice que no quería hacer. Pero como es Osmel, conociéndolo con el showcero que es, él iba a llegar, que todo el mundo se iba a enterar que él estaba allí. Y te aseguro que ahorita, como recuerdan, el concurso, más por el regreso de Maite, que también es un símbolo importante del certamen, lo hubieran recordado también por la presencia de Ahora, Osmel. Pero Carmela, bueno, ¿por qué tú crees que si Osmel le ha dado tanto al Miss Venezuela, porque esto es innegable, no le dieron la participación que él se merecía para que hubiese podido de alguna manera incidir con su magia, con su manera de llevar a cabo el espectáculo también en la producción y no sencillamente como un simple espectador? Bueno, yo no, las razones por las cuales Osmel ya no está en Miss Venezuela se han especulado a lo largo del tiempo desde que él se fue. Pero las reales las conocen ellos dos. Cuando digo ellos dos me refiero a Venevisión, a la organización y a Osmel. Ellos son los que realmente saben de verdad qué fue lo que pasó, en qué términos quedaron. Y bueno, él habrá tenido, por supuesto, razones de mucho peso, porque fíjate, él estuvo entre que fue presidente del concurso y el tiempo anterior estuvo casi 50 años y el concurso tiene 70. O sea, casi las 3/4 partes de la historia del concurso las tiene. Osmel tuvo un papel importante dentro de él. Entonces sí creo que él sí merecía un espacio distinto al que vimos anoche. Pero te Sí, repito, Carmela, si háblanos hubiera acerca de la sido yo, hubiera participación ido. brillante de nuestra querida Maite. No, no, bueno, es que yo creo que no había más nadie. O sea, quedó demostrado anoche. Si no hubieran llegado a un acuerdo, como se especuló desde el principio, que como era la edición 70, entonces querían que fuese una figura importante y todo eso. Y lamentablemente Gilberto Correa estaba allí, estaba en el poliedro como invitado, pero lamentablemente todos sabemos el cuadro de salud que tiene Gilberto y él no iba a poder animar. Entonces, Bárbara Palacios, si hubiera podido venir, también hubiera sido una figura importante. Pero después de la muerte de Carmen Victoria, yo creo que la figura más importante del Miss Venezuela en cuanto a animación, el rostro que tiene marcado la gente con el concurso es Maite, y eso quedó demostrado, no sé si se vio, si logró verse en pantalla, pero cuando la nombraron, incluso antes, cuando ya se sabe por el preámbulo ese que hacen, que la van a nombrar, ya la gente la estaba ovacionando sin verla. Y cuando la vieron, bueno, por supuesto. Y ella se mostró muy cercana con la gente, compartió muchísimo, animó las barras y no paró de dar gracias, de agradecer, porque ella dijo que ella pensó que en algún momento ya no iba a ser más en Miss Venezuela. Y como no sabía si anoche iba a ser de verdad la última, se la disfrutó. En imágenes vimos, Carmela, que el poliedro no estaba 100% lleno. ¿Hay algún motivo para esto? Bueno, eso fue un detalle que a mí me pegó, porque el concurso siempre es algo que llama mucho la atención y que la gente por criticarlo, por no criticarlo, por bien, por mal, por decir, por señalar, siempre le da mucha notoriedad. De hecho, hace un rato estaba revisando en Twitter y todavía hay por lo menos de las 10 tendencias, hay por lo menos 7 relacionadas con el concurso. Quiere decir que ya, imagínate, ya han pasado más de 12 horas desde que había comenzado la noche tan linda y todavía la gente sigue hablando y eso va a ser inevitable. Entonces, yo lo que creo es que en algún momento, cuando el poliedro se hizo, todo el tiempo que se hizo, en Miss Venezuela, todo el tiempo que se hizo en el poliedro, la gente se acostumbró a que iba al concurso gratis, porque a las candidatas, a los patrocinantes, se le daba un número importante de entradas a cada uno,
y entonces ellos invitaban a su gente, invitaban a sus barras, como también lo vimos Sí. anoche. Y eso, por supuesto, ahorita tú lo iban a cobrar unas entradas que para hacer el Miss Venezuela, que la gente estaba acostumbrada a verlo gratis, me parece que estaban un poco caras. Entonces, yo creo que eso pudo incidir. Y de verdad que estaba bastante vacío. Ya cerca de lo que era el final, porque venía el concierto de Silvestre Dangond después, llegó como más gente que tú la oías, que te decían, bueno, es que yo en realidad yo no venía por el concurso, sino por Silvestre Dangond. Pero yo creo que definitivamente el factor económico incidió demasiado. Desde el punto de vista del espectáculo como tal, sé que las comparaciones son odiosas, pero hay gente que ha dicho que se han inspirado en el Miss Universo o el Miss Mundo. ¿Tú sientes que hubo innovaciones en esta edición número 70? Es lo que te decía, o sea, los concursos internacionales, incluso el Miss Grand que se hizo en Venezuela antes de la pandemia, ya no usan esos decorados de cartón piedra, de madera, que eran muy elaborados, que podían ser muy bonitos ciertamente. Y ya eso no se usa, hay como una tendencia más hacia lo minimalista que se cubre con pantallas de última generación, porque ese es otro detalle también, el concurso se transmitió en 4K, que imagínate, hace el año pasado, para no ir tan lejos, no hubo la tecnología. Entonces, la gente que está afuera, que está acostumbrada a ver la televisión de alta definición en otros países, por supuesto que demandaba eso también, porque como tú lo dijiste muy bien hace un momento, los venezolanos no solamente despierta el interés de los venezolanos de aquí, sino también de los venezolanos en el exterior, porque siempre en Miss Venezuela es eso, en Miss Venezuela. Entonces este año se trató de adecuar un poco a eso, ¿no? A lo que son los cánones estéticos, por llamarlo de alguna manera, de los certámenes internacionales. Y la manera era eso, ¿no? De hecho, la tarima estaba mucho más baja que en otras oportunidades, o sea, que en años anteriores. Había como otra cosa que ellos quisieron innovar en todos los sentidos, incluso el número venezolano, mucha gente criticó, pero bueno, si aquí hay tanta gente como Reinaldo Armas, como Scarlett Linares, Luis Silva, ¿por qué tuvieron que utilizar a cantantes jóvenes? Porque forma parte de eso que ellos están tratando de rescatar, que no va a ser nunca igual, porque igual que el país que había hace, no sé, 25 años, no lo hay ahora, tampoco el concurso va a ser el mismo de hace 25 años. La gente quiere ver aquellos números de circo, donde estaban los leones, donde estaban los elefantes, después aquel de pirata, un número de pirata que es muy recordado, está considerado uno de los mejores de toda la historia del concurso. Ese tipo de producciones ya no se utilizan tampoco en el mundo, y está difícil que en Venezuela vuelvan a presentarse por lo costoso que son, ¿no? Claro, no, y es que el mundo ha cambiado, ¿no? Y también se le está dando apoyo a los nuevos talentos. ¿Por qué en Sí. esta oportunidad no se eligió a Miss Mundo Venezuela? Bueno, eso es un tema que tiene que ver con la franquicia que maneja Venevisión con el concurso. Además, particularmente hay un tema que nadie ha sabido explicar bien, pero la organización Miss Mundo no, a diferencia con otros países, con Venezuela no quiere que la que vaya al Miss Mundo, ellos la consideran una segundona. Y no siempre es así, porque es verdad. Siempre la ganadora, la que va al Miss Universo, siempre es la candidata con más cualidades físicas, con más cualidades de expresión, de pasarela, etcétera, etcétera. Pero no significa que la que llegue de primera no tenga esas mismas capacidades, simplemente que la otra, por alguna razón, el jurado considera que es mejor. Entonces, al Miss Mundo siempre, eso ha sido una pelea histórica, eso ha sido una lucha histórica de la organización Miss Venezuela con y sin Osmel, para lograr que el Miss Mundo acepte a esa segunda candidata que queda agarrada de manos en el momento final. Entonces, este año no se pusieron de acuerdo, el canal no estaba en capacidad de hacer dos concursos. Fíjate lo tarde que Sí. se hizo el Miss Venezuela, cuando normalmente el Miss Venezuela se hace entre septiembre y octubre, y a veces se ha hecho en agosto. Pero fíjate que estamos ya en más de la mitad de noviembre. Se hizo además un día antes de los Latin Grammy, que eso también influyó mucho en la contratación de los artistas internacionales. Entonces se dieron una serie de cosas que el canal en este momento no estaba en eso. Entonces hay un tema allí de franquicia, que si otro lo quiere, que si alguien ha hecho una oferta más importante, y entonces el mismo mundo lo está pensando. Pero bueno, la primera opción siempre la va a tener la organización Miss Venezuela, a menos que diga, mira, ya no la queremos,
porque es la que lo ha hecho históricamente. Sí, se ha hablado y se ha especulado específicamente sobre la salida de Jacqueline Aguilera a cargo de la organización Miss Venezuela. ¿Qué sabes sobre este tema? Bueno, eso es un tema casi que desde que las nombraron, ¿no? Desde que las nombraron se ha dicho constantemente que las tres no se llevan bien, que siempre hay diferencias entre ellas, que un año supuestamente sacan a una, el otro año sacan a la otra, y bueno, yo creo que su permanencia incluso de las tres, más que de Jacqueline sola o de María Gabriela sola o de Nina sola, va a depender de qué va a pasar con los resultados de las reinas que escogieron el año pasado y con estas reinas, porque algo sí, ellas son, por supuesto, ellas también fueron reinas en su momento, ellas conocen los concursos por dentro, pero hay una realidad, que desde que ellas están a cargo, no es que no hemos ganado ninguna corona internacional, sino que no ha habido una figuración importante, no se ha pasado más allá del primer top de finalistas en el universo que se ha hecho, igual en el Miss Mundo. Entonces, el venezolano quiere ganar todos los años, y pasaba también en la Era of Men. Todos los Estábamos años, acostumbrados a eso. sí, todos los años la gente decía, no, nos robaron. Ya va, pero Sí. si la que está entregando la corona es Miss Venezuela, porque dice que nos robaron. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que eso va a determinar más la permanencia de ellas en sus cargos que cualquier conflicto que pueda haber entre ellas, que lo han negado, porque de hecho hace como un mes aproximadamente se había rumorado que, bueno, que Jacqueline Aguilera había introducido su renuncia y que la renuncia era irrevocable, y anoche yo la vi en el poliedro. Entonces, si lo hizo, o no se la aceptaron o no era tan irrevocable, porque cuando es irrevocable, independientemente de que te la acepten o no, ya tú no estás. Con estos resultados negativos, ¿crees que en algún momento pueda volver Osmel Sousa a la organización Miss Venezuela? Lo veo difícil sobre todo por la actitud que él tiene, no solamente porque tenga su concurso, con el que también hay que decir que no le, en Venezuela le ha ido muy bien, pero internacionalmente todo lo que él había dicho que iba a hacer con el concurso, por alguna razón o por otra, no se le ha dado, pero yo lo veo difícil porque, bueno, él dice que tiene unas personas que están a la cabeza de la organización Cisneros Media, que en definitiva es la que comanda todo eso, y él dice que hay unas personas allí que no lo quieren mucho, que le sabotearon su gestión. Entonces, mientras eso sea así, yo no lo veo difícil que él regrese. Sí, Carmela, quisiera que nos hables un poco acerca de los canales de señal abierta con este tipo de producciones. ¿Cómo ves la participación de ellos? Las Bueno, allí, novelas. Ujú. por lo menos anoche estaba Televen, que digamos estaba cubriendo el evento, que digamos es el principal canal de competencia de Venevisión, que antes eso era difícil. Televen, sin embargo, ha sido invitado para la cobertura. Y el tema de la producción nacional, yo espero que se reactive. Este año volvieron las preventas, que hace mucho tiempo, incluso desde antes de la pandemia, no se hacían, se hacían como unos focus group muy pequeños, donde los canales mostraban a los anunciantes más que promesas, porque nunca, las pocas cosas que anunciaban pocas veces se cumplieron, más que promesas mostraban un poco lo que habían sido sus resultados con lo que había sido ese año de programación. Este año regresaron las preventas, eso puede Qué ser bueno. un buen augurio, porque, bueno, es lo que te digo, hacer una preventa también requiere movilizar gente, requiere una inversión importante. Pero la producción de la televisión venezolana está de capa caída mucho antes de la pandemia, porque hay gente que dice, no, es que llegó la pandemia, entonces no, eso no es así. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última telenovela que se hizo en Venezuela, que la hizo Venevisión. No recuerdo el año, fue algo así como 2016 o antes incluso. Entonces fue Sí, mucho antes de la pandemia. Igual los musicales, este año, después de 2 años, regresó Sábado Sensacional, que ha ido retomando un poco lo que es su esencia de musical. Quizás el año que viene vuelvan los reality shows y así todo, ¿no? O sea, los programas que están en vivo, que son pocos en todos los canales, han tratado eso, ¿no? En la tele tuya, por ejemplo, así han hecho como un esfuerzo extra. Y bueno, y hay más cosas, está el programa de Leonardo Villalobos, que es diario en vivo. Entonces, sí ha habido un esfuerzo que ojalá este impulso de los conciertos en vivo
también impulsé eso. Ya para cerrar, la Miss Venezuela 2022, Diana Silva, ¿era de tus favoritas o tenías otra favorita? Era de mis favoritas porque además Diana es la candidata que tiene más, de todas las 24, es la que más experiencia tenía en concursos de belleza. Ella ha estado en otros certámenes de belleza y ha figurado, y de verdad que su manejo en escena se notó. Era una de las grandes favoritas del que se anunció que ella entró, que ella estaba en el concurso. Yo estaba entre Amazonas y Portuguesa, las dos quedaron en el cuadro final, pero cuando hubo la ronda de preguntas, yo me decanté definitivamente por Portuguesa. Pero bueno, fue la que quedó agarrada de manos con Diana. La respuesta, Diana se manejó muy bien durante toda la noche, pero cayó en la pregunta. En la pregunta me parece no fue de las mejores, y no tanto porque las otras hayan contestado mejor o peor lo que les estaban preguntando, sino porque no se notó segura, quizás fue presa de los nervios y no tuvo esa entereza, esa seguridad que sí tuvieron sus compañeras, porque hay años donde todas son un desastre, donde todas responden de manera insegura, de manera incoherente o no responden lo que les están preguntando, pero este año todas estuvieron en un nivel importante y Diana fue de las que no estuvo en ese nivel. Y sin embargo, bueno, ganó porque, bueno, tiene otras actitudes, como te dije. La entrevista del jurado quizás también la catapultó. Además, vota también, aparte del jurado, vota también toda la organización Miss Venezuela, desde el vigilante hasta las integrantes del comité. Todos votan por la candidata de su preferencia y quizás ella allí logró unos votos que no sabemos. Sí, me da mucha risa, me despido ya con esto. Maite decía que esa parte del ciclo de preguntas-respuestas era verdaderamente traumática. Las muchachas son jóvenes y bueno, los nervios pueden atacarles. Gracias, Carmela, por acompañarnos el día de hoy. Encantadísima con Gracias a esta ti. entrevista y bueno, esperando un próximo encuentro. Feliz día. Gracias, igual para ustedes. Muchas gracias por la invitación.